Bueno, ¿qué tal? Estamos listos ya para empezar a hacer la evaluación de la posición articular mediante la técnica de goniometría manual. Acá tenemos un goniómetro, que es un instrumento que se utiliza para evaluar ángulos, no es más que un transportador como ese que utilizábamos en la escuela primaria, con dos ramas un poquito más largas para hacer una mejor valoración de la posición corporal. Lo que vamos a hacer va a ser evaluar la posición de la cadera y de la rodilla en el plano sagital de manera manual con este instrumento, y después vamos a replicar el mismo procedimiento en forma digital mediante un goniómetro que nos proporciona la herramienta digital que es el Kinovea. Entonces, en principio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a tomar una medida, y esa medida tal vez no sea la que después utilicemos para el análisis o para el cálculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que salvo que el marco teórico diga lo contrario, no siempre se evalúa la posición de las articulaciones de la misma manera. En este caso, nosotros vamos a hablar de la posición articular de la cadera, que la vamos a medir por el ángulo que conforma el tronco con el muslo. Pero después, para el análisis o para la utilización del valor que medimos, tal vez tengamos que hacer algún que otro ajuste. Esto es porque en nuestra disciplina, que es la biomecánica, el cero angular representa la posición anatómica. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cuerpo está en posición anatómica, las articulaciones están en 0 grados de amplitud, digamos. Entonces, si pensamos en la posición anatómica y la valoración en el plano sagital de la cadera, cuando el tronco y el muslo se encuentren alineados, esa articulación va a estar en 0. Pero si nosotros vamos a medir el ángulo que conforma el tronco y el muslo, vamos a encontrar un valor que después no parta de ese 0 anatómico del cual estamos hablando. Y lo mismo vamos a hacer en la rodilla. Pero bueno, para que se entienda mejor, lo vamos a hacer de forma manual, ya acá sobre el modelo. Entonces, lo que vamos a recordar, como dijimos recién, es que el ángulo de la cadera puede ser evaluado desde el 0 que representa la posición anatómica o desde la valoración del ángulo que se produce entre el tronco y el muslo. Entonces lo que hacemos es colocar el centro del goniómetro a la altura del trocánter mayor, que representa el eje de rotación de la cadera, una de las ramas sobre la línea axilar media, que representa el eje longitudinal del tronco, y la otra rama se va a alinear con el eje longitudinal del muslo, de manera tal que al flexionarse la cadera podemos hacer la medida teniendo en cuenta la posición del muslo respecto al tronco. Alejamos el instrumento, hacemos la lectura de, en este caso, 126 grados entre el tronco y el muslo. Ahora bien, el ángulo que se flexionó en la cadera no es 126 grados, sino su suplementario. Es decir, como nosotros partimos de la posición anatómica, ¿sí? Y en posición anatómica el muslo se encuentra en esa posición, cuando se flexiona la cadera, el ángulo que nosotros estaríamos midiendo en realidad es este, ¿sí? Que para el caso es más o menos el mismo y ronda los 50 grados. Es decir, este es el ángulo que a nosotros nos interesa, este es el ángulo que nosotros vamos a utilizar para el análisis mecánico, el que parte de la posición anatómica y evalúa la cantidad de grados que se flexionó la rodilla. Este es el ángulo que nos interesa, por más que podamos haber tomado esta medida. En el caso de que así fuese, si tomamos esta medida, lo que tenemos que hacer es la resta a 180 grados para encontrar el ángulo suplementario, que es el que nosotros necesitamos para el análisis. ¿De acuerdo? En el mismo sentido, digo, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en la rodilla. Si bien es más sencillo
tomar la medida entre el muslo y la pierna, siempre colocando el centro del goniómetro a la altura del eje de rotación de la articulación, en este caso la rodilla. Acá nosotros estamos haciendo una evaluación de 120 grados, es decir, entre el muslo y la pierna se forma un ángulo de 120 grados. Ahora, si nosotros pensamos, la rodilla no se flexionó 120 grados. ¿Por qué? Porque tenemos que partir desde la posición anatómica, es decir, este es el ángulo que se flexionó la rodilla. Nosotros tenemos que extender el eje longitudinal del muslo, es decir, tenemos que alinear el goniómetro con lo que sería la rodilla extendida, que representa el cero anatómico, el cero articular, que es la posición anatómica, y a partir de ahí realizar la medida del ángulo que nos interesa a nosotros. En este caso es de 50 grados, es decir, la rodilla se flexionó 50 grados. Este es el ángulo de flexión de la rodilla, no este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en forma digital. Bueno, entonces, como dijimos, la idea ahora es replicar el mismo procedimiento, pero de forma digital, es decir, producir la medición de la posición articular, pero con el goniómetro digital que, como dijimos, nos proporciona la herramienta Kinoea. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar el video que queremos analizar. Con el botón derecho del mouse vamos a hacer clic y vamos a seleccionar la opción de abrir con Kinoea. Vamos a esperar un momentito que se abra y cuando la aplicación ya abrió el archivo que nosotros seleccionamos, estamos listos para empezar a trabajar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar el cuadro que a nosotros nos interesa, es decir, seleccionar la imagen con la que vamos a trabajar. Aquí tenemos los cursores de la película, el botón de avance y de pausa y los de avance cuadro por cuadro, retroceso cuadro por cuadro o ir al final o al principio. Entonces vamos a darle play a la película, el video ya está corriendo y lo que vamos a hacer va a ser buscar el cuadro que a nosotros nos interesa, con un avance cuadro por cuadro o con un avance y una detención para hacerlo más rápido, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser identificar el movimiento que a nosotros nos interesa y seleccionar el cuadro con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, este que tenemos acá. Una vez que lo hemos seleccionado, vamos a reconocer las herramientas que necesitamos para este procedimiento. La primera y más importante es la herramienta goniómetro, que es esta que aparece aquí, que cuando nos apoyamos con el mouse sobre ella aparece el comando de ángulo. La podemos seleccionar con el botón izquierdo del mouse y vamos a volver sobre la imagen ubicando el cursor, ¿sí?, en el centro articular de la rodilla, es decir, mentalmente animamos esa rodilla y nos imaginamos el eje por el cual esa articulación está rotando. Hacemos clic con el botón izquierdo del mouse en ese lugar y nos va a aparecer generalmente en la posición por defecto de vertical y horizontal el goniómetro con una disposición de 90 grados. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser ubicar una de las ramas del goniómetro con el segmento pierna, es decir, alineándolo con el eje longitudinal de la pierna. Para ello identificamos el maliolo del tobillo, que nos va a definir el punto distal de la pierna, y con la otra rama del goniómetro apretamos con el botón izquierdo y sosteniendo desplazamos hasta que llegamos al trocánter mayor como el centro articular de la cadera, que es el que nos define al segmento muslo en su punto proximal. De esa manera, el goniómetro nos da la medida del ángulo que forman el muslo y la pierna. El mismo procedimiento que hicimos de manera manual, pero de forma digital. Entonces, nosotros sabemos que
el ángulo de flexión de la rodilla no es de 118 grados, sino que sería su complementario, es decir, el ángulo que se flexionó la rodilla es el que le falta a la misma para llegar a la extensión. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es restarle 118 grados a 180, que representaría la posición anatómica, que es para nosotros el cero articular, y de esa manera encontrar el ángulo que se flexionó la rodilla. Si no, lo que podemos hacer es deshacer el camino y pensar en utilizar esta herramienta que está aquí, que aparece como línea, que la vamos a seleccionar con el botón izquierdo del mouse y nos vamos a ubicar a la altura del trocánter mayor, es decir, a la altura del centro articular de la cadera. Una vez más, animamos mentalmente esa articulación hasta que reconocemos el lugar o el eje, mejor dicho, por el cual está rotando. Apretando el botón izquierdo del mouse, arrastramos sin soltar, ¿sí?, de manera tal que se forme una línea que pasa por el centro articular de la rodilla. Es decir, esa línea lo que representa es la posición anatómica. Esa línea lo que representa es el ángulo de 180 grados del que hablábamos antes. Entonces, si queremos medir el ángulo que se flexionó la rodilla, es decir, la posición articular de la rodilla, seleccionamos nuevamente la opción del goniómetro y ubicando la herramienta en su centro que coincida con el eje de rotación de la de la rodilla, hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y vamos a arrastrar las ramas del goniómetro, ¿sí?, hasta que coincidan con los puntos de referencia que mencionamos antes. El maleolo del tobillo, el maleolo externo, para definir el segmento pierna, y hacemos coincidir la otra rama del goniómetro con la línea que habíamos definido con la posición anatómica. Entonces, lo que acá tenemos es que el ángulo de flexión de la rodilla es de 62 grados. Si recordamos que anteriormente habíamos medido el ángulo que conformaba la pierna con el muslo en 118 grados, encontramos aquí el suplemento que habíamos mencionado. 180 grados menos los 118 que medimos antes resultan en los 62 grados que definen a la flexión de la rodilla. Si nosotros queremos completar esta didáctica de la evaluación goniométrica, volvemos a pensar en la primera evaluación que hicimos, ubicando el centro articular de la rodilla, una de las ramas alineadas con el tobillo, como dijimos antes, y la otra de las ramas alineada con el muslo, y deberíamos ver el ángulo que habíamos medido antes. Ahí están los 118 grados. Si hacemos botón derecho del mouse y seleccionamos el color, le podemos dar a uno un color y a otro color para que se vea bien. Y lo que tenemos acá es en verde el ángulo que a nosotros nos interesa, que es el de flexión de la rodilla, y en amarillo el ángulo que podríamos medir para su cálculo. Cabe destacar que todos los procedimientos que nosotros utilicemos para el cálculo y demás se realizan con este ángulo de 62 grados, que es la posición en la cual está esa rodilla. Si replicamos el mismo proceso pero en la cadera, deshacemos el camino hasta que tenemos nuevamente la imagen limpia y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo que nosotros sabemos en este caso es que la cadera se encuentra en posición anatómica cuando coincide, ¿sí?, el muslo en este caso la pierna derecha que se encuentra por delante con el muslo de la pierna izquierda que se encuentra por detrás. Entonces
el muslo izquierdo del miembro inferior que se encuentra por detrás, nos define el centro articular, nos define la posición anatómica, y con la otra rama vamos a establecer el eje longitudinal del muslo. En este sentido, encontramos que la flexión de la cadera es de 45 grados. En este caso no tenemos que hacer el procedimiento como hicimos para la rodilla, ya que partimos de la referencia del otro muslo que representa la posición inicial de este muslo en el cual estamos analizando la flexión de la cadera a partir de su desplazamiento. Como dijimos antes, a partir del botón derecho del mouse le podemos cambiar el color para que se vea mejor y de esa manera encontrar la medición de la posición articular, en este caso para la flexión de la cadera.